Bienvenidos a NES Academy y a la primera sesión abierta del 2026. Espero que todos hayan comenzado un año súper hermoso, con muchas metas nuevas que siempre nos ponemos, pues proyecciones a cumplir a lo largo del año. Lo más importante no es lo que uno se plantee, sino trabajar en ello y lograrlo. Porque a principio de año nos ponemos muchas metas, pero después se nos va olvidando. Y las vamos dejando para después, las vamos dejando por el camino. Pero bueno, lo importante es tener claro para dónde uno quiere ir, qué es lo que quiere hacer y trabajar fuerte en ello hasta lograrlo. Comenzamos con las preguntas. La persona que me había dicho lo de los intervalos creo que no está. Tengo a Roger, Rodrigo, a Miguel y a Flavio. Así que nada, Flavio, empieza con tu pregunta, por ahí empezamos y ya Ah, después vemos lo de los intervalos. déjala busco por acá porque no, es muy sencilla, pero lo que pasa es Voy que a ir compartiendo sí, pantalla. ajá. Dice, a nivel de escritura, la métrica la representamos por lo general con dos números, uno encima del otro. ¿Cómo se llama eso? Dice, yo le puse compás, Correcto. pero me la pone rojo, me la pone rojo y me la pone rojo. Yo creo que no quiere que pase. Quizás tienes que ver, o sea, el sistema es un sistema automatizado Ujú. y el sistema no piensa. Yo que soy la maestra sí pienso, entonces si tú me das una respuesta correcta, yo te digo está correcta. Sí, Pero, por ok. ejemplo, si yo en el sistema puse compás sin tilde y con Ándale. minúscula, o sea, todas con minúscula, Ajá. compás, si tú Sí. pones compás con mayúscula o con minúscula, pero con tilde, o sea, si lo escribes diferente a como yo lo escribí, el sistema te lo toma como erróneo porque no es igual a lo que yo escribí. Por eso vas a ver muchas Ok. preguntas que son de ABC, de escoge la respuesta. Ujú. Porque yo al principio había puesto la opción de que ustedes escribieran la respuesta, pero me pasaba eso, que todo el mundo no pone Sí. exactamente lo que yo puse. Ok. Entonces, todo el mundo suspendió y todo el mundo preocupado. Y yo, espérense, no se asusten. Vamos a Sí. cambiar esto. Sí, no Entonces hay problema. puse la respuesta que solo fuera a seleccionar, pero me ponen a veces, por ejemplo, la letra con mayúscula o la letra con minúscula o la letra y un punto o la Ujú. letra y un símbolo, y ya el sistema te lo toma como erróneo cuando realmente respondieron bien. Entonces es una cuestión de sistema. Ah, ok. Revisa si lo estás poniendo con mayúscula o con la tilde, hazle variaciones y te va a dejar. Sí, lo hice eso, le puse, ¿cómo se compás? Le puse luego la tilde, luego le puse compases y así anduve, pero ya está aclarada la duda, más que todo era reafirmar. Exacto, exacto. Pero en efecto es el compás. Y digo por lo general, Ujú. porque hay compases como este, que es una C, o como este, que es una C con una rayita vertical atravesada, que son Ah, ok. compases, pero no se escriben con un número encima del otro. No, Se escriben con la letra C y el otro con la letra C y esa rayita atravesada. Este es ujú. igual al compás de 4x4, es exactamente igual. Ok. Y este es igual al compás de 2x2, exactamente igual. Cantidad Ajá. de tiempos, figura que equivale a un tiempo, todo es exactamente igual. Lo que estos son compases muy antiguos que han quedado vigentes hasta nuestra actualidad, entonces muchas personas en vez de escribir 4x4, pues lo que escriben es una C. Y está Ok. bien, o sea, en el argot popular y tradicional se entiende, se acepta, e incluso en la escritura digital está la opción del 4x4 y también está la opción de la C. Está. Ajá. Entonces, solo saber eso, que este es igual que este y este es lo mismo que este. Muy Pero bien. fuera de esos dos, siempre un compás se va a representar con un número encima del otro. El de arriba significa cantidad y el de abajo figuras. La Y figura. esa cantidad de figuras son las que van a ir bloque
tras bloque, tras bloque, tras bloque, construyendo la música. O como yo digo, construyendo la pared Ujú. que representa lo que es el paso de la música. Otra preguntita. Aquí sí tengo una duda que no puedo contestarla ni con el libro, dijo aquel. No, no se crea. Dice, los dos elementos que forman la melodía son la armonía y el ritmo. Y me parece cierto y falso. La primera vez le puse cierto porque sí creo que me confundí, pero la segunda vez le puse falso porque sí es el ritmo, pero la armonía no. Es, Correcto. ¿verdad? Pero aparte del ritmo va lo que es el, ¿cómo se llama? El compás y ay, Sí, se me pero te fue. están hablando de la melodía. La Ajá. melodía, Sí. vamos a empezar por lógica, haciendo el recorrido hasta llegar al resultado y te vas a dar cuenta. ¿Qué Ujú. cosa es la melodía? La Es melodía la se escribe, pero Ajá. antes de escribirla, la melodía se siente. Por lo tanto, la melodía es algo que escuchamos y podemos Ujú. reproducir con la voz o con cualquier instrumento que no sea percutido, o sea, que no sea de percusión de membrana, ninguno, excepto Ajá. el xilófono, que es de percusión, pero tiene notas, o el vibráfono, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo general, un Ajá. instrumento que no sea percutido puede ser capaz de reproducir una melodía, incluyendo la voz, que también es un instrumento. Entonces, si tú cantas una melodía, por ejemplo, solamente una vez, amén la vida, hasta ahí. Ujú. Eso es un pedacito de una melodía, de un bolero. Hasta Sí. ahí, esa simple melodía a capela tiene jugando a la misma vez tres aspectos. Ujú. Tiene el terreno, Es la métrica. que es la métrica, que es esto, solamente una vez. Amén la vida. Porque esto es importante. Yo no puedo tener una melodía sin este paso constante. Esa es Ujú. la métrica y la melodía danza encima de ese terreno y es lo que se escucha y forma, o sea, está formada por dos elementos. Déjame poner esto para acá. Recuerden siempre que tenemos mundo sonoro y mundo rítmico, ¿ok? Entonces, del Sí. mundo sonoro, nosotros tenemos, en este caso, los sonidos que estamos escuchando, que los representará en el momento que lo veamos en el piano o en cualquier instrumento para escribirlo, a las notas. Entonces, esos sonidos son las diferentes alturas que hace mi voz, porque yo no hago solamente una vez, amén la Ajá. vida. Yo no lo hago con una sola nota. Yo hago diferentes alturas, solamente una vez, amén la vida. Yo hago diferentes alturas. Esas alturas son los sonidos que están Ajá. representados por una nota, la nota que sea. Ahora, esos sonidos dentro de este espacio de tiempo constante, de este paso constante del tiempo, tiene combinaciones de pedacitos más pequeñitos del tiempo. Sí. Que las utilizó. Solamente una vez, amén la vida. Mis palmadas no están a la misma distancia de tiempo unas de otras. Yo hago combinaciones. Algunas palmadas duran más y algunas palmadas duran menos. Solamente una vez. Amén la vida. Entonces, esa combinación de diferentes pedacitos de tiempo es el ritmo. Yo puedo hacer el ritmo sin las notas. Yo puedo hacer solamente una vez, amén, la vida. Ese es el ritmo Ujú. sin las notas. Sí. Yo puedo hacer las notas sin el ritmo. Solamente una vez, amén, la vida.
Y si yo uno las notas con el ritmo, tengo la melodía. Ujú. Solamente una vez, amén la vida. Y tanto el ritmo como las notas, que es la melodía, está danzando o caminando sobre ese terreno que es la métrica. Entonces, no es la armonía. La armonía vendría siendo, voy a borrar esto. Supongamos que aquí esta es la melodía. Por poner un ejemplo, no es exactamente esa, ajá. Si yo de pronto aquí le doy un color y aquí le doy otro y aquí le doy otro y después aquí le doy otro y después aquí le doy el mismo que al principio y voy cambiando, esa es la armonía. Ujú. La armonía es el trasfondo de la música. Yo puedo tener esa misma melodía con diferentes acompañamientos armónicos. Puedo tener el original de esa canción porque no soy la compositora y yo lo puedo tocar tal y cual yo lo estoy escuchando, o sea, la melodía cantada por mi voz y en el piano yo puedo acompañarlo con los acordes originales de la canción. Pero yo puedo tocar acordes diferentes sin perder el alma de esa canción, pero diferentes a la original. Eso me va a cambiar un poco el trasfondo de la música, pero va a ser la misma melodía. Entonces, Ujú. volviendo a tu pregunta, la Sí. melodía es las notas o los sonidos más el ritmo. Ok. Sí. Todo eso danza sobre una métrica, pero la métrica no forma parte de la melodía. La métrica es el terreno donde ellos están parados o donde Ajá. ellos se están Muy formando. lejano. Perfecto. Exacto. Ahora sí te aclaré. Sí, sí, de hecho ya lo encontré porque saqué unos apuntes y lo que íbamos viendo la vez pasada en la clase sí lo tengo, Ajá. pero lo tengo un poquito separado y dije, serán las notas. Y aquí ya está, ya lo encontré y ya más o menos ya lo subrayé. Por acá Ok, está. perfecto. Muchas gracias. Siempre ponlo como un ejemplo o piensa en un ejemplo. Canta una melodía de cualquier canción y te das cuenta. Tú dices, ah, Ajá, espérate, las notas, este es el ritmo, ya, las notas con el ritmo. sí, ¿Alguna otra perfecto. pregunta? Y ahorita por lo pronto ya se me quemó mi neurona que tenía viva. Ok, Muchas ok, gracias. un placer. Entonces yo Para ya los brinqué, demás, te ah, comento que dime, dime. ya brinqué al 2 y hasta apenas estoy empezando con el 2 ahí los primeros capítulos, pero como que está un poquito Sí, más trabajoso. yo te había preguntado por el grupo, pero después entré a la computadora, entré al sistema y entonces dije, déjame chequear, ¿para qué yo le pregunto si yo lo puedo ver? Y entonces entré y vi que estabas en el capítulo 2. Sí. Para los demás que quizás no sepan de qué estamos hablando, Flavio empezó por el ABC, igual que todos, pero él ya saltó a matrícula de NES Academy, o sea, ya él está en el método NES, que es el programa grande, que es el programa de un año. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Él está en el capítulo 2 y nada, para Flavio, te comento, el capítulo 2 se llama El oído mágico. Y Sí. lo que vas a ver ahí es lo mismo que viste en el capítulo uno, pero a nivel auditivo. O sea, en el Ujú. capítulo uno era a nivel visual, cómo escribir y los elementos que forman la música, la clave, el pentagrama, las notas, los sonidos, el compás, todo eso. Ok. Y ya en el capítulo 2 entonces, el centro tonal, que es el que nos ayuda a desarrollar el oído interno y a saber en qué tonalidad está una canción. De ahí saber cuándo tenemos la tónica, cuándo tenemos otros acordes que no son la tónica, o sea, las notas que están sonando, los acordes que están sonando, y cómo identificar la métrica con los tres pasos, el pulso, Ujú. el tiempo fuerte y la subdivisión. Perfecto. O A sea, ver todo eso a nivel auditivo. si paso el segundo, si paso el segundo ya la hice. Exacto. Bueno, muy bien. Exacto, muchos se demoran en el segundo capítulo 2 meses, 3 meses y algunos hasta más,
porque lo entienden, pero la parte práctica es lo que les falta, pero ya después cuando pasan al tercero es ligerito. O sea, lo pasan, lo pasan, lo pasan Sí, porque se les sí. hace más fácil. Perfecto. Bueno, ahí Ok. estamos entonces, como quiera. A ver quién sigue. ¿Quién sigue? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos a Miguel, a Rodrigo y a Roger. Tengo a alguien conectado que me aparece como Pepe, que no sé quién es. Sin pena ninguna, este espacio es para ustedes. No tengan miedo a equivocarse. No hay ninguna pregunta tonta. Yo siempre digo que la pregunta tonta es la que no se hace, porque a muchos músicos les da pena hacer preguntas, les da pena responder mal y no tienen que tener esa pena. Si uno no se equivoca, no aprende. Así que me dejan saber o si no, empiezo con el tema que tenía pendiente, que era de los intervalos. Ujú. Sí, Estos momentos hay que aprovecharlos. Hola, Hola, Rodrigo. ¿cómo estás? Muy bien por acá, gracias. Bueno, es primera vez que me conecto. Eh, pues a mí me ha gustado la música, pero no, digamos, no he tenido como la orientación pues para definirme y tener como la disciplina para un instrumento, ¿no? Tengo Claro, algunas experiencias o prácticas ahí, pero muy poquito. ok. Entonces la inquietud mía es que contigo va a ser es solamente en lo que consiste la música, no en aprender en un instrumento, Es ¿verdad? correcto, es correcto. O sea, todos nuestros alumnos ya llegan con el dominio de un instrumento porque lo han tocado de manera autodidacta por años, pero no saben la parte técnica de la música, no del instrumento, sino de la música. O sea, no saben leer o no saben escribir o no saben por qué un acorde es mayor o por qué un acorde es menor o cómo modificar cosas o Sí, entender lo que escuchan. O sea, esa parte del desarrollo como músico integral no la tienen y eso es lo que obtienen con nosotros. Entonces, otros alumnos están comenzando desde cero, también con un instrumento, pero tienen su profesor de instrumento. Y entonces todo lo demás, que es solfeo, teoría y armonía, lo toman con nosotros. ya, ok. Sí, de todas maneras es básico uno tener el conocimiento pues de lo que es la música, ¿no? La, Exacto. Sí, porque aprender pues solamente tocar el instrumento, pero no tener claro pues el porqué de las cosas, entonces queda uno como a medias. Yo lo que digo no es tanto que te quedas a medias, sino que te falta información. Exactamente. Eso es un tema súper importante porque yo estuve haciendo, bueno, con un muchacho que forma parte del equipo también de Neja Academy, con César, estuvimos haciendo como una especie de entrevistas donde estuvimos posteando cortitos en las diferentes plataformas de las redes sociales de Neja Academy. Y en uno de los videos yo hablo de que una persona que sepa tocar su instrumento, pero que no tenga los conocimientos de la música, no estoy hablando de saber leer. Yo estoy hablando de los conocimientos de la música en general, o sea, como complemento, como formación. Les falta información, les faltan herramientas por el simple hecho de que tocando en vivo, por ejemplo, que es lo que he visto que ha pasado, de pronto pasa algo inesperado y no saben qué hacer. Hay otros músicos que aunque no hayan tenido una preparación musical formal, sí saben qué hacer porque tienen la experiencia. Entonces, muchos me decían, no, que un músico que sabe leer está pendiente solo de la partitura y la puesta en escena deja mucho que desear. Y un músico autodidacta es mejor porque como que tiene más fluidez. Y entonces me quedo así como que yo entiendo que las personas siempre van a juzgar una situación o un comentario según lo que cada quien tenga dentro de sí. Pero es que si ellos escucharan lo que yo dije,
Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy diciendo que un músico preparado es mejor que uno que no lo esté. Yo no estoy diciendo que saber leer es mejor que no saber leer. Yo lo único que dije es que conocer la música, saber leer, desarrollar tu oído son herramientas. Las vas a utilizar o te van a hacer falta en algún momento de tu vida. Y si no las conoces, si no las sabes usar y si no las tienes a la mano, simplemente estás limitado a no poder hacer todo lo que uno quisiera hacer. Eso fue lo único que yo dije. Por eso es importante prepararse. Pero no significa que alguien que no esté preparado sea menos músico. Para nada. Para nada. El músico nace. El músico no se hace. O sea, no por estudiar músico eres más músico que otro o mejor músico que otro. No, no hay tal cosa como eso. Que estés más preparado que otros, sí. Pero si otro tiene experiencia que uno no tiene, entonces ese está más preparado que uno. Porque es como las carreras. Tú estudias medicina o estudias abogado y estudias durante años y tienes tu título graduado con honores y todas las asignaturas saliste el máximo. Y, y cuando te paras frente a un paciente, ¿qué vas a hacer si no tienes la experiencia? La experiencia es vital, vital. La experiencia vale más que los conocimientos que uno pueda conocer. Porque la experiencia te va a dar en cierta medida esos conocimientos. O sea, los conocimientos sin experiencia no es nada. Y la experiencia sin conocimientos, porque hay personas que tienen 20 años tocando, pero 20 años tocando lo mismo, sin aprender cosas nuevas. Entonces, eso también es una limitante, aunque hayan pasado 20 años. Entonces, es simplemente poner en una balanza y tener a tu alcance las herramientas que te permitan ser mejor músico o un músico más preparado. En el caso tuyo, Rodrigo, lo primerito que te voy a recomendar es que primero definas qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres estudiar música? Ya eso es una decisión que tomaste, eso está perfecto. ¿Qué instrumento quieres tocar? ¿Qué instrumento quieres aprender? ¿Y para qué? Porque ese para qué es tu mira. Cuando uno no tiene un final, o sea, una meta a la cual tú te diriges, simplemente uno anda divagando. Ay, me voy por aquí, porque me gusta, no sé, este instrumento. Ay, me voy por allá, porque suena bonito. Ay, me voy por aquí porque me están enseñando tal cosa. Y no sabes para dónde vas. Sin embargo, cuando tú dices, yo quiero, aunque sea tocar para ti, aunque sea eso es una meta. O sea, una meta no tiene que ser llegar a estar en el escenario más grande frente a un montón de personas. No, una meta puede ser una meta personal y puede ser muy sencilla, pero hay que tener una meta. Hay que tener claro a dónde uno quiere llegar. ¿Ok? Te dejo eso de tarea. De igual manera, por el camino vas a aprender muchas cosas porque la vida nos pone a veces en posiciones que nosotros decimos, yo no quiero ir por ahí, pero te están obligando a ir por ahí. Y después te das cuenta de que lo que aprendiste en todo ese camino era importante y te servía para otras cosas. Otra pregunta. Muchas gracias, sí, le entiendo Un perfectamente. placer, un Sí, pues placer. Y aquí me ha estamos. me ha gustado, es el piano, ¿no? Y pues Ok, tengo algunos conocimientos, pues, pero muy poquito, pero me gusta. Y entonces me parece básico, pues, tener, pues, la información que es pertinente, pues, para uno conocer también de la música. exacto. Mira, una anécdota bien pequeñita. Yo tengo un alumno que ya lleva 2 años con nosotros, se llama Rubén, y él empezó estudiando percusión. O sea, él tenía una batería eléctrica en su casa y dijo, yo quiero empezar, siempre le gustó la música y consiguió su profesor de percusión y empezó a estudiar con nosotros. Después, nosotros vemos todo, la parte rítmica y la parte melódica. Entonces me decía, maestra, ¿cómo yo puedo incorporar la parte melódica a mi instrumento? Y realmente no lo puedes incorporar porque el instrumento es de percusión. Entonces, él le gusta cantar y empezó a cantar. Después de eso, empezó a estudiar piano y dejó la percusión.
Después de eso, no sé si siguió con el piano o lo dejó, pero ahora está estudiando guitarra. O sea, él está en una parte de descubrir cuál es el instrumento que más le gusta para poderlo desarrollar. Pero hoy por hoy me dice, maestra, lo que yo aprendí con usted al principio, cuando estaba estudiando percusión, que pensé que no me servía para nada, porque en la percusión no se tocan melodías, ahora me está sirviendo para entender. Entonces, es lo que te digo, a veces la vida te dice, coge por ahí y tú dices, no, que yo quiero ir para allá, pero te dice, no, por ahí no es tu camino es para acá. Y uno tiene que dejarse a veces llevar un poco, siempre y cuando sepas que estás por el buen camino. No es dejarse llevar a para donde te lleve el viento, no. Siempre es con cabeza, con cordura y con conciencia. Otra pregunta. Creo que se nos unió Francisco. Buenas Francisco, noches. buenas tardes. Buenas Noches, tardes, buenas tardes. noches. ¿Cómo Bueno, estás? bien, gracias. No pude antes, pero bueno, ya No estoy aquí. importa. Aquí estamos. Sí, Entonces, gracias. ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, voy tocando lo de los intervalos para que Ujú. vayan pensando a ver si surge algo por el camino. El mensaje que me escribió esta persona fue este. Me dice, lo que no entiendo son los grados de sostenido, después corrige y me dice, son los grados de los intervalos, me equivoqué. Pero lo que él me mandó fue esta tablita de aquí, que me imagino que Flavio está o sea, está consciente de esto porque más o menos eso fue lo que tú me comentaste cuando hablamos de los intervalos, ¿no? Sí, Un me lo imagino. semitono en la segunda menor, un tono en la Claro. segunda mayor, y lo tienen así como tablita y así se lo aprenden y ya de ahí no se sale. Ok, pero ustedes, como están en esa academy, no solamente ven la superficie que enseña todo el mundo, y ahora ¿dónde está? Donde yo estaba escribiendo. Ah, aquí. Sino que ustedes comprenden que tenemos distancias entre dos sonidos, pero también tenemos distancias entre dos notas. Y que si yo no tengo notas, yo no tengo intervalo, aunque yo tenga una distancia. Entonces, si nosotros nos vamos al piano y partimos de la nota do, que es la que casi siempre todo el mundo toma de referencia, porque la primera escala que se estudia es do mayor por ser la más sencilla, porque pocas veces se utilizan las variantes, porque todas las notas son naturales, y aquí nos referimos como, voy a poner aquí, do, déjame ponerlo abajo para que se vea mejor. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Entonces, si nosotros partimos de un sonido, nosotros vimos que de un sonido al mismo sonido no tenemos distancia. A eso le decimos unísono. Ujú. Ujú. Y si salimos de ese unísono, la primera distancia que nosotros tenemos es un intervalo o es una medida. Les estoy preguntando yo a ustedes. Ah, Cuando salimos del unísono, Ujú. que ya es, o sea, la misma nota, digamos, o que yo toque el do, o sea, que yo cante el do central y una guitarra está cantando o tocando el do central y las dos cantemos al unísono, estamos sonando al unísono, estamos ujú. haciendo un unísono, no estamos haciendo ningún intervalo, Ujú. ¿cierto? Ahora, si yo salgo de ese unísono, la distancia más pequeña sería a la tecla inmediata, Ujú. sea esta o sea esta. En ambos casos, yo tengo un intervalo o tengo una medida. Entonces, Recuerden, yo tengo intervalos cuando tengo notas. Ujú. Ah, es una medida. Exacto. Ajá. Intervalo es cuando tengo notas. Si no tengo notas, tengo tonos y semitonos
tantos tonos o tantos semitonos porque son medidas. Son distancias de medida. Entonces, yo aquí tengo un semitono. Y si yo me alejo un poquito más, yo voy a tener que Un tono, un una tono, distancia. Ah, una distancia de un tono. Y si me alejo, voy a borrar aquí, un poquito más, ¿qué tengo? distancia. Exacto, una distancia de ¿qué? 1, 2, 3 semitonos o tono y medio. Ujú. Y si me alejo un poquito más, ¿qué tengo? Do, re, mi, dos tonos. 2 tonos o, lo que es lo mismo, 4 semitonos. Semitonos. Si me sigo alejando, Dos tonos y medio. Dos tonos y 2 un tonos semitono. y medio. 2 tonos y medio. Si me sigo, o 5 semitonos. Da Ajá. igual. Si me sigo alejando, Y vuelve a ser distancia. un semitono más. Todo es Sí. distancia. Porque hasta ahí yo no tengo notas. Entonces, una segunda menor siempre va a tener un semitono de distancia, sí. Pero un semitono siempre va a ser una segunda menor, no. Entonces, ahora yo les comparto, si quieren después por el grupo, yo se los comparto. Esta es la tablita que yo hice. Aquí yo tengo misma nota, mismo sonido, es un unísono. Ujú. Misma nota con un semitono de distancia es un cromatismo, que eso lo vimos la vez pasada. Sol, sol sostenido o sol, sol bemol. La Ujú. misma nota, todavía yo no tengo una segunda, aunque tenga un semitono de distancia. Ah, tengo un intervalo de segunda y tengo un semitono de distancia, entonces es que tengo una segunda menor. De ahí que un tono sea una segunda mayor. Si tengo una segunda, pero si yo tengo una tercera con un tono de distancia, yo voy a tener una tercera disminuida. Por ejemplo, do sostenido mi bemol. Si yo tengo este sonido y este sonido, hasta ahí yo tengo una distancia de medida, una medida de distancia, da igual el orden. ¿Qué medida de distancia yo tengo ahí? Ay, ay. Son dos tonos y medio. ¿Por qué 2 tonos y medio? A ver, estamos, no, perdón, es do, de do Tono y a re, medio. de re a mi. Yo no tengo tono, yo no tengo notas. Ah, ok. Pues estamos hablando de distancia, pero ¿qué distancia? Es la que ¿Qué pregunta, ¿no? distancia? Ujú. Entonces un ¿Qué semitono. distancia? No, yo tengo esta nota en medio. Ujú. Un Mm, tono es Un un tono. tono. Yo tengo un tono. Nosotros tenemos un tono cuando vamos de un sonido a otro y tenemos uno en medio que no está sonando. Por ejemplo, yo de aquí a aquí yo tengo un tono. ¿Por qué? Porque tengo esta tecla que no está sonando. ¿Ok? De ujú. aquí a aquí yo tengo un tono porque tengo esta tecla que no está sonando. Ujú. Pero de aquí a aquí yo también tengo un tono porque tengo esta tecla Sí. que no está sonando. Ujú. No importa si son blancas o negras, siempre y cuando yo vaya de un sonido a otro y haya uno en el medio que no esté sonando, yo tengo la distancia de un tono. Ujú. Cuando no tengo a nadie en el medio, o sea que las dos teclas son consecutivas, yo tengo un semitono. Semitono. Exacto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿qué distancia yo tengo ahí? Un tono. Un tono, Sí. porque yo tengo una tecla en el medio No que no está está sonando. sonando. Ujú. No importa si las teclas son blancas o negras.
Sí. Tengo un sonido y otro sonido y uno en el medio que está muteado. ¿Ok? Entonces, estamos con el ejemplo de aquí a aquí. Yo tengo la distancia de un tono, siempre, porque esa es la distancia que yo tengo ahí. Ujú. Ahora, si yo no tengo las notas, yo no tengo un intervalo, porque si mis notas cambian, el intervalo cambia. Voy para los intervalos, o sea, voy a ponerle nombre a esas notas. Si yo tengo, voy a pintar aquí un pentagrama, perdón. Si yo tengo, por ejemplo, do sostenido, re sostenido. Ustedes aquí en Next Academy han aprendido que los intervalos tienen nombre y apellido. El nombre se lo da las notas y es la distancia numérica, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, lo que sea. Y el apellido es el modo en que se comportan esas dos notas o la distancia entre esas dos notas, mayor, menor, justo, aumentado, disminuido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nombre de ese intervalo? Tengo do sostenido, re sostenido. Lo voy a poner aquí. Do sostenido, re sostenido. De do a re, ¿qué intervalo hay? Una nota, Segundo. uno. ¿Qué distancia numérica hay de do a re? Segunda. Segunda. Siempre, siempre contamos la primera como 1. Do, re. Por lo tanto, una segunda. Ese es mi intervalo. Ese es el nombre de mi intervalo. Segunda. Aquí se me distorsionó esto ya. Qué susto. Yo lo seguía escuchando por la tabla y yo decía, ¿por qué no los oigo por aquí? Qué susto. Yo dije, no, ya se me desconectó todo. Bueno, parece que hubo ahí un glitch de algo. Sí. Entonces, les preguntaba, si me respondieron, perdón porque no los escuché. ¿Qué segunda tenemos con un tono de distancia? Segunda mayor. Segunda mayor. Entonces, esa segunda va a ser segunda mayor. Voy a cambiar el intervalo sin cambiar los sonidos, ¿ok? Yo tengo los mismos dos sonidos y la misma distancia, sigo teniendo un tono. ¿Qué intervalo yo tengo? De re bemol a mi bemol. Re bemol, mi bemol. Sí, parecido, es una segunda mayor. Una segunda, re, mi, o sea, mi nombre, mi intervalo va a ser una segunda. Y como tengo un tono de distancia, una segunda con un tono de distancia sigue siendo una segunda mayor. Pero fíjate que es un intervalo diferente. Ahora voy a poner otro. ¿Qué pasa con este intervalo? Do sostenido, mi bemol. ¿Cuál es el nombre de mi intervalo? Do sostenido. Mi bemol sería menor. No. Segunda. Primero nombre y después el apellido. Ok. Sí, Primero mi distancia numérica. sigue siendo una Tengo segunda. do, mi. Do sostenido a mi bemol. Tercera. Primero el nombre. De do a mi, ¿qué distancia numérica yo tengo? 3. Una tercera. Sí. Do, re, mi. Sostenido. Primero el nombre, después el apellido. Yo tengo una tercera. Una tercera disminuida. Ya ahí me dijeron, Claro. tercera disminuida. ¿Por qué tercera disminuida? Porque son 3 notas y tengo un bemol. No porque tengo un reduce. bemol. Es disminuida porque es una tercera, do, mi, y tiene solamente un tono de distancia. La tercera mayor tiene 2 tonos y la tercera menor tiene un tono y medio, pero esta es más chiquita todavía porque tiene un tono Tiene nada medio más. tono menos.
Exacto. Por lo tanto, más chiquita que la tercera menor es la tercera disminuida. Yo no le puedo llamar segunda porque a pesar de que yo tengo un tono, yo no tengo do, re. Yo tengo do, Claro, mi. son Por tres lo notas. tanto, ese mi, esa distancia de do a mi, sin importar cuántos bemoles o cuántos sostenidos haya, yo lo tengo que respetar. Entonces, no se casen con que un semitono o una segunda menor, un tono o una segunda mayor. No, una segunda mayor siempre va a tener un tono. Una segunda menor siempre va a tener un semitono. Una tercera menor siempre va a tener un tono y medio. Pero un tono y medio no siempre va a ser una tercera menor, porque depende Claro. de las notas que tengamos. Ahora, ¿por qué en esa tablita que yo les enseñé al principio de la clase, en esta, déjenme volverla a buscar, en esta tablita me aparece un semitono, o sea, segunda menor y segunda mayor, pero no me aparece ni segunda disminuida ni segunda aumentada. Me Ujú. aparece tercera menor, tercera mayor, pero no me aparece tercera disminuida ni tercera aumentada. Aquí, cuarta justa, fíjense que no me aparece la segunda, ni aumentada, ni disminuida, ni tercera aumentada, ni disminuida, pero la cuarta aumentada sí, Ujú. disminuida no. Ajá. Y la quinta disminuida sí, pero la quinta aumentada no. Y quinta justa. Ah, sí, mira, la quinta aumentada la pusieron aquí, milagrosamente. Aparece sexta mayor y sexta menor, perdón. Sexta menor y sexta mayor, pero no sexta aumentada ni disminuida. Séptima menor, séptima mayor, pero no séptima aumentada ni disminuida. Y la octava justa, pero no octava ni aumentada ni disminuida. ¿Por qué solamente aquí se le fue? Porque esa no va, no debería, ¿no? Ah, ¿Por qué aparece solo cuarta aumentada y quinta disminuida? Y ahora les voy a explicar por qué. Cuando nosotros vamos por semitonos dentro de una escala, ya aquí estamos dentro de un centro tonal. Si yo comienzo en do, por ejemplo, aquí tengo semitono y tono hasta el re, que forma parte de mi escala. O sea, mi escala es do, re, mi, fa, sol, la, si y nuevamente el do. Dentro de mi escala, yo partiendo de la tónica, ya, es que me tenía que dar el mando para acá para que desde aquí yo pudiera poner mute y quitarlo. Ay, Dios mío, la tecnología y yo. A veces me dicen, no, profe, porque yo, que no soy bueno con la tecnología, por mi edad, le digo, no, por tu edad no, porque yo tampoco. Yo tampoco y no es por la edad. Es que no nacimos con la tecnología y lo vamos aprendiendo a medida que la vamos usando Así o a es. medida que lo vamos necesitando, porque hay personas mayor que yo que son súper diestros con la tecnología. Y yo, y Dios Sí, mío, qué atrasada yo estoy. así es. Entonces, partiendo de la tónica, dentro de una escala, estamos aquí en do mayor, yo tengo una segunda mayor, que es do re, Ujú. y si el re está bemol, entonces tengo una segunda menor. De ahí que sea segunda menor, segunda mayor. Ujú. Con el do mi pasa lo mismo. Tercera mayor, y si el mi está bemol, pues tercera menor. Yo ahí no voy a tener un re sostenido a menos que tenga una escala cromática. Que cuando nosotros estamos en una escala cromática, todo el mundo va para arriba. O sea, yo tengo do sostenido, re, re sostenido. Y aquí Ujú. mismo es donde esa tabla se contradice, porque no tengo do mi bemol, tengo do re sostenido. ¿Qué distancia hay? ¿Qué intervalo yo tengo de do a re sostenido? Nombre y apellido. Segunda, Do re sostenido, segunda, porque tengo do re. Y aumentada. si el re está sostenido, aumentada, porque de do a re yo tengo un tono, que es mi segunda mayor.
Ujú. Y si el re, de do a re, yo tengo un tono, que es mi segunda mayor. Y si el re está sostenido, estoy agrandando el intervalo, por lo tanto es más grande que la segunda mayor, por eso es una segunda aumentada. Correcto. Entonces, volviendo a la tablita, aquí tercera menor, tercera mayor, aquí cuarta justa y aquí quinta justa, porque la cuarta y la quinta no son ni mayores ni menores, son justas y punto. Pero si yo sigo, aquí sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor y octava justa y se me acabó la escala. Pero hay un intervalo que es de do a esta tecla negra que yo tengo aquí, que no me comprende ningún intervalo, porque está entre la cuarta justa y la quinta justa. Por eso es el único intervalo aumentado, que es el famoso tritono, el único intervalo aumentado y o disminuido, dependiendo si es cuarta aumentada o quinta disminuida, que aparece en esa tablita. Pero volvemos a lo mismo. Para mí, esa tablita no es que esté mal. Vuelvo a ponerles la tablita para los que no la han visto o que la recuerden. Esta tablita para mí no está mal, pero sí está incompleta y tiende mucho El a trítono solo es confusión. una cuarta aumentada, profesora. Repítame la pregunta que te oí cortado. Si el trítono es solo una cuarta aumentada, o puede haber No, trítono en otros intervalos. generalmente se le conoce como cuarta aumentada o quinta disminuida. Es el tritono. Porque la sexta, para llevarla al tritono, se va demasiado corta. O sea, tenemos hasta aumentado y superaumentado, hasta ahí, y disminuido y subdisminuido, hasta ahí. No tenemos 3 veces disminuido o 4 veces disminuido o 3 veces aumentado y 4 veces aumentado. Ya eso no es que sea un disparate, pero en teoría sí existiría, pero en la práctica no se usa, o sea, no es útil para nada. Sí, hasta el doble aumentado, o sea, super aumentado o subdisminuido, que es 2 veces aumentado y 2 veces disminuido. Hasta ahí es hasta donde yo en la práctica lo conozco. Entonces, Ok, el tritono, usualmente conocemos el tritono como la cuarta aumentada o la quinta disminuida. o quinta disminuida, perfecto. Ujú. Que ¿Por son qué le estos dicen, dos. por qué le dicen el tritono del diablo? Porque la religión, según la católica, lo había prohibido ese sonido, ¿no? Ahora, ahora te respondo y es bien curiosa esa respuesta. Es que Cuando algo que ver con surgió el la diablo, ¿no? música, es que cuando surgió la música, ellos comenzaron, o sea, surgió a partir de un experimento con una cuerda o con una lámina de madera y se dieron cuenta que a mayor velocidad subía la nota. Por eso cuando escuchamos un carro, o sea, lo escuchamos más agudo cuando está cerca de nosotros y a medida que se va alejando va bajando la frecuencia. Así. Entonces, con esa referencia que son experimentos físicos, porque la música tiene sus raíces en la matemática y en la física. Entonces, a raíz de eso, surgieron tomando una cuerda y cuando la vibraban, para Flavio, que estaba con el método NES, esto está en el capítulo 5, Okay. se dieron cuenta que tomando el doble de la cuerda, también en el ABC yo Sí, explico pero esto, que fue como surgieron las notas. Si yo doblo la frecuencia, o sea, en una cuerda, el doble de la cuerda es más baja la frecuencia porque es más larga. Entonces es la misma nota, pero más grave. Y si yo tomo la mitad, pues es la misma nota, pero más aguda. Y a raíz de ahí, entonces comenzaron a surgir todas las notas. Las primeras 7, después surgieron muchísimas más y era un caos. Surgieron hasta 57 notas diferentes. O sea, hoy tenemos 12 solamente diferentes, pero llegó a existir hasta 57. Por eso
de una canción a otra canción había que reafinar nuevamente los instrumentos porque eran notas muy parecidas, pero eran notas diferentes. Pero bueno, volviendo un paso atrás. Las primeras 7 que surgieron, salvando las distancias que no son exactamente como las conocemos ahora, obviamente, son las que hoy conocemos como notas naturales, que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, por una cuestión de preferencia sonora, siempre comenzaban desde el do, teniendo en ese orden la escala que hoy conocemos como do mayor, que en aquel entonces se conocía como modo jónico, y luego, como todo le sonaba igual, empezaron a experimentar y decían, ¿qué pasaría si yo comienzo desde otra nota, utilizando las mismas 7 que conocemos? Porque, repito, en ese momento no existían otras notas. Estas 5 no existían, ¿ok? Ni las demás que existieron luego. ¿Qué pasaría si yo, en vez de aquí, comienzo aquí? Entonces tendríamos re, mi, fa, sol, la, si, do, re, comenzando, déjame dejar el 1 de este lado y moverlo todo. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. El re iba a ser mi tónica. A eso le conocemos como modo dórico. Después, en el mi, como modo frigio. En el fa, lidio. Mixolidio. En el sol, mixolidio. Y no me alcanza aquí. Déjame ver si puedo. Lo que conocemos hoy como la menor, que es desde la, modo eólico. Y no me cabe aquí, pero lo voy a poner aquí en el medio. Modo locrio. Locrio. Es el que comienza en el si. Entonces, ¿qué pasa con la distancia de esas notas? Que para nosotros es algo normal. Ellos, por una preferencia sonora, como mismo hoy casi toda la música está o en un modo mayor o en un modo menor, que son estas dos, modo mayor y modo menor, estas se quedaron como modos antiguos, pero lo cierto es que do mayor o el modo mayor y su relativa menor, que son estas dos, forman parte de esos modos antiguos. Los modos griegos no son nada más dórico, frigio, lidio y mixolidio. Son los 7. O sea, el jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y el locrio. Los 7. Por eso cuando yo les digo cuál es la relativa del modo dórico, por ejemplo, si yo les pregunto, aquí voy a hacer un paréntesis, si yo les pregunto cuál es la relativa de do mayor, La menor. la menor. Esa es la respuesta directa que me dan. Ahora les hago una pregunta, ya que están en Nes Academy y descubren cosas nuevas o ven la música con otros ojos. ¿Hay alguna otra relativa de la escala de do mayor? ¿Qué Solo significa escala relativa? pues una que tiene las mismas notas, ¿no? Exacto. Son escalas con identidad propia, porque do mayor tiene su identidad y la menor tiene su identidad. Son escalas con identidad propia que comparten exactamente las mismas notas. ¿Acaso esta, el modo dórico, no comparte las mismas notas que do mayor y la menor? Pues si está dentro de la escala de do mayor, tiene que compartir todas las notas. No está dentro, pero Bueno, se forma con las mismas sí. notas que formamos la escala de do mayor. Ujú. Y la escala frigia, o sea, el modo frigio, Igual. también. Y el modo lidio, igual. Y el modo mixolidio, igual. Y el modo locrio, también. Entonces, cuando nosotros hablamos de escalas relativas, no solo hablamos de las escalas mayores y menores. Ahí hablamos de las escalas mayores y menores porque son las que más usamos. Pero tenemos que pensar que dentro de esa sonoridad también están coexistiendo los modos pertenecientes a esa tonalidad. Y las 7 son relativas. Eso nos ayuda a la hora de improvisar,
a la hora de componer, porque podemos tocar acordes que están dentro de tonalidad, pero de pronto te hace un viaje fuera de tonalidad y uno que se queda fuera dice, ay, qué bonito sonó eso, porque no te lo esperas. O, ay, qué curioso, o sea, ¿qué hiciste? No, me fui a modo mi solidio y después regresé. Y no me he salido, técnicamente no he modulado a ningún lado, porque estoy utilizando las mismas notas de la escala. Entonces, esos conocimientos te ayudan, pues como dije ahorita, son herramientas que tienen a su alcance, las utilicen o no, pero es importante conocerlas y saberlas usar. Entonces, volviendo a la pregunta del tritono, si ustedes se fijan, casi todas voy a borrar aquí todo esto, casi todas las distancias suenan bonitas, por ponerle una palabra cursi, que a mí no me gusta decir bonito ni feo porque en la música todo suena lindo cuando uno lo sabe utilizar correctamente. Pero todas las distancias suenan bonitas. Incluso a partir de aquí, del do, todas las cuartas y las quintas son justas, excepto una. De do fa tenemos una cuarta justa. Re sol, cuarta justa. Mi la, cuarta justa. Fa si es la única cuarta que no es justa. Es una cuarta aumentada. De ahí que tengamos 1, 2, 3 tonos. ¿Ok? El famoso tritono. Y si seguimos sol, do, nuevamente tenemos una cuarta justa. Y con las quintas pasan lo mismo. Si yo tengo do sol, tengo una quinta justa. Re la, quinta justa. Mi si, quinta justa. Fa do, quinta justa. Sol re, quinta justa. La mi, quinta justa. Y si fa es la única quinta que no es justa, que es disminuida, porque es más chiquita que la quinta justa. Entonces, el problema estaba cuando sonaban juntas el fa y el si en cualquier orden, o si, fa. Si sonaba esta, era una cuarta aumentada. Si sonaba esta, era una quinta disminuida. Pero son las mismas notas, fa, si, fa. Y sonaba raro, sonaba fuera de lo que era cómodo para el oído de la época. Por eso, en su momento, después de los modos griegos, de las escalas que vimos ahora, se quitaron y teníamos las escalas que hoy conocemos como pentatónicas o pentáfonas. Las escalas pentáfonas son las escalas que se forman sin el fa y sin el si. Yo puedo empezar en do. Yo tendría, voy a borrar aquí, do, re, mi, sol, la, do. Esa es mi escala pentáfona tipo do, comenzando desde el do. Yo puedo tener la escala pentáfona tipo re. Re, mi, sol, la, do, re. Yo puedo tener la escala pentáfona tipo mi, sol, la, do, re, mi. Y así, la pentáfona tipo sol, tipo la, y bueno, tipo do. Que son escalas que se forman sin el fa. Ay, qué grande. Sin el fa y sin el si. Precisamente porque al sonar esas dos notas juntas, sonaba feo, sonaba distorsionado para el oído o la comodidad armónica de esa época. Ya luego se dieron cuenta de que sí sonaba bonito y que no había que tenerle miedo y que no era del diablo nada ni nada de eso, entonces las incluyeron de nuevo, porque simplemente son dos sonidos que forman parte del espectro musical y los necesitamos. Como decía mi mamá, los feos también tienen derecho. Sí, claro, claro. Entonces, en música no hay nada feo o bonito. Todo depende de qué calidad uno le ponga como compositor o como arreglista o como intérprete,
También depende del gusto personal de cada quien, porque a alguien le puede parecer feo algo y lo mismo a otra persona te puede parecer lo más lindo del mundo. No por estar muy elaborado es mejor, porque hay obras muy sencillas que tienen una riqueza y una sonoridad preciosa. Pero repito, todos son conocimientos y herramientas que tienen a su alcance y si están al alcance es para usarlas. ¿Alguna otra pregunta? O duda o comentario, lo que necesiten, lo que quieran. Sobre este tema, sobre otro tema. Al principio vimos que decíamos que por ejemplo, si partimos de do y nos vamos a la tecla negra, dice que hay un tono, si agarramos las dos teclas negras, en medio hay una blanca y tenemos un tono. Correcto. Entonces, decimos que si, por ejemplo, no podemos hablarle de segunda medio menor si no tenemos tono, o si, Si no tenemos notas. nota, perdón, pero no va, partimos de que no tenemos nota porque las notas son nada más do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no las naturales, o porque en el sentido de que si partimos de do, y partimos para adelante, le decimos do sostenido a la negra. Y, Correcto, y si nos venimos para atrás, le decimos eh, re bemol, ¿sí? correcto, Entonces, correcto. ¿tiene nombre o no tiene nombre? ¿O no tenemos nota? Ok, cuando yo me refiero a que si no tenemos nombre, no podemos tener un intervalo, es que un mismo sonido tiene más de un nombre. Ujú. Es Ah, como decir, no sé, en mi país se le dice platanito, pero aquí se le dice banana y en otros lados se le dice cambur y es la misma fruta. El aguacate. Yo conozco el aguacate, el chiquitico, el grande, para mí es aguacate. Aguacate es aguacate. Sin embargo, aquí le dicen aguacate de México al chiquitico, aguacate de Florida al grande. Y en otros países le dicen, creo que palta. No vale. sé si es en Colombia o en Venezuela que le dicen palta al aguacate. Y es la misma fruta. Aquí no. Entonces, aquí no, ¿dónde aquí no? Colombia. Ah, en Colombia no es, entonces es en Venezuela, que le dicen palta. Si no es en Venezuela, no sé dónde es, pero en algún lado le dicen palta. Igual que a los No, aquí es frijoles. aguacate. Aguacate igual. En Argentina Aguacate le dicen palta. igual. Ah, en Argentina. Igual que a los frijoles. A los frijoles es frijoles. Cualquier frijol es frijol. Sin embargo, en diferentes lados del mundo, cada frijol tiene su nombre. Entonces, el punto es que en música Ujú. los sonidos no están atados a las notas. Nosotros conocemos como las notas naturales a las teclas blancas y Ujú. sabemos que este es el do, este es el re, este es el mi, este es el fa, este es el sol, la, si y de nuevo se repite todo. Pero las teclas negras no tienen nombre propio. Ujú. Sí. Se van a llamar en dependencia del tipo de escala o de la escala que estemos trabajando en ese momento. En algunas escalas, esta tecla se va a llamar do sostenido y en otras escalas, esa misma tecla se va a llamar re bemol. Pero es Ujú. que eso también pasa con las notas naturales. Sí. Nosotros conocemos esta nota como do natural, pero a veces esa nota se va a llamar si sostenido. Déjame escribirlo con Ujú. otro colorcito más oscuro. Sí, sí. Si sostenido. Ujú. Y a veces, en algún momento, esa misma tecla se va a llamar re doble bemol. Y es el mismo do natural. Y no se puede cambiar porque ustedes no pueden decir, ah, no, como es el do natural, yo le voy a llamar do natural porque es más fácil, porque do natural es el do natural. Pues no. En ese momento, si se llama si sostenido, hay que decirle si sostenido. No se le puede cambiar el nombre porque uno quiera. Ujú. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, ay, borré la línea. Si yo digo, ¿qué intervalo yo tengo de aquí a aquí?
pero mis notas no van a ser do, mi. Mis notas van a ser do, fa bemol. Pues yo no voy a tener do, mi, yo voy a tener do, fa bemol. Entonces, ¿las teclas negras pueden tener más de un nombre? Sí, pero las teclas blancas también. Ujú. Entonces, conocemos las notas naturales y nos van a servir de mucho. Pero en el momento que nos encontremos una nota natural con otro nombre alterado, hay que respetarlo, porque lo están alterando o le están cambiando el nombre por el contexto. ¿Ok? Dependiendo de la tonalidad donde nosotros estemos. La tonalidad es la que va a regir qué nombre yo le voy a poner a esa nota, porque nosotros como músicos, si somos compositores, nosotros no utilizamos los 12 sonidos a la misma vez. Y vuelvo a borrar la línea negra. Nos- nosotros no vamos a utilizar los dos sonidos a la misma vez. 8, 9, 10, 11 y 12. No los vamos a utilizar los 12 a la misma vez. Nosotros vamos a hacer una selección. Por ejemplo, si vamos a trabajar con do mayor, nosotros vamos a escoger el 1, el 3, el Y el 5, 5. el 6, el 8, el 10, el 12. Esa es mi selección cuando yo estoy trabajando con do mayor. Por lo tanto, si estoy trabajando con do mayor, pues este va a ser mi do, este va a ser mi re, mi, fa, sol, la, si y nuevamente el do. ¿Que coincide que son notas naturales todos? Ah, pues mira, son notas naturales todos. Pero si yo voy a trabajar, por ejemplo, con sol mayor, mi selección va a ser otra. Mi selección va a ser el 8, el 10, el 12, el 1, el 3, el 5, el 7 y nuevamente el 8. Esa es mi selección si yo voy a trabajar con sol mayor. Ahora, Ujú. si yo voy a trabajar con sol mayor, mi primera nota tiene que ser sol, porque el nombre de la escala es la tónica, es la que le da nombre, o sea, la primera nota es la tónica de la escala, es la que le da nombre a la escala, y si se llama sol, pues mi primera nota es sol. Sol, la, si, Sí. do, re, mi, fa y nuevamente sol. Aquí este fa está alterado, Sí. pero ¿Por yo no le qué? puedo llamar sol bemol No. Sostenido. porque yo estoy en la escala de sol y en esa posición le corresponde el nombre de fa. Ah, que está sostenido, pues se le pone el sostenido. Pero hay que respetar el nombre de la escala. Cuando nosotros trabajamos con una escala de 7 notas, que es la mayoría, siempre es o una escala mayor, una escala menor o una escala modal, pero casi siempre estamos en una escala mayor o menor, cada nota tiene que tener un nombre. Son los 7 nombres de las notas. No puede haber ninguno repetido. Yo no puedo tener sol, la, si, do, re, mi, sol, bemol, sol. ¿Dónde está el fa? Esa nota en esa posición se llama fa. Ah, que está Ujú. sostenido, pues se le pone el sostenido. Sí. ¿Ok? Si estoy en otra nota, en otra escala, y en esa posición le corresponde la nota sol, entonces se llama sol bemol. Pero las notas, o sea, los sonidos, haciendo referencia al piano porque es visual, pero eso pasa en todos los instrumentos, sean teclas blancas o teclas negras, van a adoptar el nombre de la nota que le corresponda según la escala. Ujú. ¿Ok? Las teclas negras tienen más de un nombre, pero las teclas blancas también. ¿Ok? Por ahí hubo una pregunta de que ¿por qué fa sostenido? Te aclaro esa duda. Cuando nosotros ahorita vimos los modos griegos, jónico, dórico, Origen, frigio, Lidio, 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 Y sonido. mixolidio, eólico y locro. eólico, a ver si me cabe. Ya, ahí está. Y locrio. El jónico comienza en do,
el eólico comienza en la, y como esos dos eran los más usados, pues simplemente tomaron como referencia esa sonoridad y comenzaron a trasladarla por todas las notas. O sea, formaron el modo jónico a partir de do, teniendo la escala que hoy conocemos como do mayor, pero lo movieron al do sostenido o re bemol, y de ahí surgió re bemol mayor o do sostenido mayor, re mayor, mi mayor, fa mayor, sol mayor, la mayor, si mayor, y todos bemoles mayor y todos sostenidos mayor. Entonces, ¿qué tienen en común todas las escalas mayores? Sin importar la nota donde se formen. ¿Qué tienen en común? Si yo toco, por ejemplo, pa 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 tarán, pa 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 parán, tar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 
¿suena igual o suena diferente? Suena igual. Suena igual. Suena igual. O sea, que ellos, el modo jónico, tiene una estructura. Intenté pintar un castillo. Tengan un poquito de imaginación que yo no soy pintora. Y ese castillo está sobre la sonoridad de do. Y ellos lo que hicieron fue mover, tomar toda la estructura de ese castillo y sin alterar su estructura, moverlo hacia la nota re, hacia la nota mi, hacia la nota fa, hacia la nota sol, hacia la nota que fuera, manteniendo su estructura. En el caso de la música, no tenemos un castillo, obviamente, pero la estructura es la distancia, volvemos a la importancia de los intervalos, es la distancia entre sus notas. Entonces, siempre una tonalidad mayor va a sonar igual, porque su estructura va a ser la misma. No importa si empieza en una nota alterada o en la nota que sea, siempre va a sonar mayor, siempre va a tener la misma estructura. Eso mismo pasa con las escalas menores, eso mismo pasa con los modos griegos, eso mismo pasa con las transposiciones de cualquier melodía o cualquier pieza. Siempre y cuando tú tomes toda la estructura, todo el castillo, y sin alterar nada, lo mueves hacia otra nota, te va a sonar igual. Entonces, si nosotros vemos la estructura de do mayor, nosotros le ponemos grados a sus diferentes posiciones. La primera nota es el primer grado, la segunda va a ser el segundo grado, la tercera el tercero, etcétera, etcétera, y siempre, terminamos en la tónica. Este va a ser mi do, re, mi, fa, sol, la, si, y nuevamente termino en do porque estoy en do mayor. Ahora, ¿qué estructura tiene mi escala mayor? Muchos quizás ya se la sepan de memoria y me van a decir tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Ok. Y está bien. Repetirla así está muy bien. Pero bueno, para los que no se la sepan, vamos a hacerlo bien rapidito. Del do a re, ¿qué tenemos? ¿Qué medida tenemos? Un tono. Un tono. Del re al mi, ¿qué medida tenemos? Un tono. Un tono. Del mi al fa, ¿qué medida tenemos? Medio. Semitono. Un semitono. Muy bien. Del fa al sol, ¿qué medida tenemos? Un tono. Tono. Un tono. Del sol al la, ¿qué medida tenemos? Un tono. Otro. Un tono. Del la al si, ¿qué medida tenemos? Uno. Tono. Un tono. Y del si al do, ¿qué medida tenemos? Medio. Un semitono. Esa es la estructura de todas las escalas mayores. Ujú. Todas. Ahora,
Vamos a construir sol mayor. Yo tengo que mantener mi estructura y comenzar en el sol. Porque si estoy en sol mayor, yo tengo que comenzar en el sol y terminar en sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa y sol. Y tengo que tener la misma estructura para que suene a sol mayor. Porque si tengo otra estructura, me suena a otra cosa. Vamos a ver si tenemos la misma estructura. Estamos ahora construyendo la escala de sol mayor. Y tenemos que tener la misma estructura para que suene a mayor. Porque si no tiene la misma estructura, suena diferente. Entonces, de sol a la, ¿qué tenemos? Un tono. Un tono. ¿Y qué tenemos que tener? De sol a la, pues un tono. De sol a la, un tono. Entonces estamos bien. De Sí. la a si, ¿qué Igual. tenemos? Un tono. Tenemos un tono. ¿Y qué tenemos que tener? De la a si, Un tono. Tono. un tono. Por lo tanto, estamos bien. De si Ujú. a do, ¿qué tenemos? Un tono. semitono. Un semitono. ¿Y qué tenemos que tener? Igual un semitono. Sí. Un semitono, así que estamos bien. Sí. Seguimos. De do a re, ¿qué tenemos? Tono. No. Un tono. ¿Y qué tenemos aquí? Que tenemos que tener un tono. Seguimos bien. De re a mi, ¿qué tengo? Tono. Un tono. Tono. ¿Y qué tengo que tener? Un tono. De mi a fa, ¿qué tengo? Ahí tenemos un Un tono. semitono. Un semitono. Tenemos un semitono. Un tono. ¿Y qué tenemos que tener? Un tono. Eso, un semitono. Un tono. Entonces tenemos un problema. Porque tenemos un semitono, pero debemos tener un tono. El mi, yo no lo puedo mover porque me altera la distancia con respecto al re. Y de re a mi tenemos un tono y tenemos un tono. Por lo tanto, de mi a fa, si yo tengo un semitono, pero tengo que tener un tono, ¿qué le tengo que hacer al fa? Sostenido. Lo tengo que echar un Aumentarle poquito medio para allá. tono. Exacto. Lo tengo que Subirle un empujar. semitono. Y por eso es que tenemos el fa sostenido aquí, respetando la distancia que tenemos que tener de un tono. Ujú. Y ahora sí, del fa sostenido al sol, ¿qué tenemos? Semitono. Semitono. Un semitono. ¿Y qué tenemos que tener? Un semitono. Ujú. Por eso, sol mayor tiene el fa sostenido como armadura de clave, para respetar su estructura. Voy a salir tantito, maestra, para despedir. Dale, ¿Qué pasó, dale, mijo? no te preocupes. Por eso son las armaduras de clave de las escalas. O sea, no están ahí por gusto. A veces uno se asusta cuando tiene tantos sostenidos y tantos bemoles Sí. en la armadura de clave. No se asusten, porque simplemente están ahí para garantizar que la sonoridad sea la misma. Ujú. ¿Ok? Te decía, Flavio, les decía, repito, porque estabas fuera, no sabía que ibas a entrar rápido, que Sí. por eso es que tenemos armaduras de clave en otras tonalidades. Do mayor no tiene ninguna armadura de clave, pero todas las demás tonalidades, tanto mayores como menores, tienen una armadura de clave, que es un montón de sostenidos y bemoles que vemos al ladito de la clave, y a veces nos asustamos. Mientras más bemoles y sostenidos veamos, más decimos, uy, 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 echa para allá, ¿qué es eso? Sí. Pero no le tienen que tener miedo a las alteraciones. Las alteraciones simplemente es un símbolo que se le pone a la nota para garantizar que suene el sonido adecuado, más nada. Y en este caso, para garantizar que la estructura de esa escala mayor suene a mayor, más nada. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Hasta ahí yo estoy bien. Ahorita, Ok. bueno, claro que voy a repasar eso de los intervalos, pero ahí tiene que amarrar.
Sí. poco a poquito. Y Poquito a poco. lo que me tuve un poco es ahora sí que Repito, lo más aumentar. importante de los intervalos es eso. Hay intervalos mayores y menores y hay intervalos justos. Los intervalos justos nunca van a ser mayores o menores y los intervalos mayores y menores nunca van a ser justos, Mm. pero todos pueden ser aumentados y todos pueden ser disminuidos. Sí. ¿Ok? De ahí, un mismo sonido no es un intervalo, es un unísono. En la misma nota con diferentes sonidos no es un intervalo, es un cromatismo, que eso lo vimos la clase pasada. Y si hay duda con eso, lo explico rapidito, pero creo que no hay duda. Entonces yo Sí. después por el grupo les puedo compartir la tablita que yo les hice a mis alumnos de los intervalos, que esa tablita está más completa, porque Sería sí bueno. incluye, Sí. porque sí incluye los intervalos aumentados o disminuidos. Y la otra Ujú. cosa que tienen que tener en cuenta es que siempre que ustedes vayan a saber qué intervalo es ese, sea porque lo estén tocando o sea porque lo estén viendo, necesitan tener cómo se llaman esas notas. O sea, esos sonidos que están sonando ahí, ¿cómo se llaman? Si yo no tengo nombre, yo no tengo intervalo, ni acorde, ni nada. Yo Ujú. no puedo solamente guiarme por los sonidos, porque los sonidos, la única información que me da son medidas. ¿Ok? Lo Si yo más no tengo difícil es los nombres, reconocerlo, dime. lo más difícil es reconocerlo auditivamente. Sí. No Eso es es difícil. difícil. Pues No es relacionarlo es difícil. difícil porque lo haces por referencia. O sea, yo siempre he dicho, el aprendizaje de memoria es difícil porque te tienes que meter algo en la memoria y apréndetelo y no te lo aprendiste bien y repítelo y en primera te toma más tiempo de lo normal y en segunda no te garantiza un aprendizaje porque se te puede olvidar. Eso es lo primero que tienen que entender. Lo segundo, nosotros acá en Nes Academy siempre trabajamos por referencias, referencias visuales, referencias auditivas. Si yo te digo, por ejemplo, el pedacito de canción que vimos ahorita, tarara, tarara, ese pedacito, solamente una vez, Una amén vez. la vida, ajá, solamente. Ese intervalo, solamente, ¿qué intervalo es? Ta-na-na. Es difícil, profe. Ajá, ¿qué Ahí es donde intervalo yo es? fracaso en la escuela. Porque la escuela se enfoca en la parte teórica y echa la parte práctica para allá. Yo te No puedo nos dar enseñan una audio, no nos enseñan tesis. audio perceptiva en la escuela. Exacto, exacto. Yo te puedo dar una tesis de cómo montar bicicleta. Que si tú no te montas y no te caes y te vuelves a levantar y lo vuelves a intentar, jamás vas a aprender a montar bicicleta. Ujú. Por mucho que tú te Claro. leas un libro de cómo bailar o veas un video de cómo bailar, si no te pones a bailar, no vas a aprender a bailar. Correcto. Entonces, la música Yo, es 100% práctica. La teoría te ayuda, claro que sí, porque nos comunicamos con palabras. Y la sí, yo teoría, en la teoría ando, en la ajá, teoría dime, ando dime, bien. El tema es la parte auditiva, por eso el la violín me parte está ayudando práctica. mucho, pero exactamente, pero los dictados, la transcripción de dictados melódicos, rítmicos y el solfeo cantado son mi problema Ujú. principal, digamos. Exacto, el de la mayoría, no te sientas No, mal. no me cuesta haciendo con el instrumento, pero así como clase de gramática, sí, sí me cuesta. Ahí lo que está pasando es el oído. O Sí, sea, cuando una persona, estoy hablando de un músico que tenga las condiciones musicales, no de alguien que no la tenga. Un músico, cuando no afina bien, el problema está en el oído, no en la voz, a menos que sean adolescentes. Porque los adolescentes con el cambio de voz, Dios mío, qué problema para afinar. Y los gallos que se le sí. iban a mis alumnos y decía, profe, yo sé que es esta nota, pero no la puedo cantar Tiene miedo por que el salga la cambio voz de de Pico. voz. Sí, no, es que trataban de alcanzar la nota y la voz brincaba.
Brincaba, Claro, sí, pero sí. es una parte, nada, física del desarrollo, del cambio de voz, cuando los hombres están engrosando las cuerdas vocales. Pero en el resto de los casos, por ejemplo, yo tengo un alumno que es el de mayor edad, que tiene 84 años, se llama Francisco casualmente, Francisco Erazo, y él me decía, maestra, a mí no se preocupe por mi oído porque yo no entiendo, o sea, no escucho nada. Yo pensé que podía ser algún déficit auditivo y entonces yo decía, ¿y para qué te matriculaste entonces? Prefiero devolverte el dinero y quedar como amigo. Y yo le dije, cántame un pedacito de una canción, solo para tantearlo. Y entonces él me cantó y entonces yo le empiezo a tocar el piano y le digo, que notes esta y me lo canta bien. Entonces, sí es afinado y sí escucha bien. Lo que él no sabía era definir qué era lo que estaba escuchando. Y ahí empezamos a trabajar, porque ese es el punto. Tú escuchas una nota y la puedes identificar, pero después no sabes eso que te está pasando a ti. Si es un giro ascendente, si es un intervalo de segunda, mayor o menor. O sea, tú puedes cantar, repetir lo mismo que yo hice, pero no sabes qué intervalo es. Es la Claro, parte práctica o sea, la parte práctica de los conocimientos. Los conocimientos lo tienes. Ahora tienes que ponerlo en práctica. Si no, no haces nada. Con que lo tengas aquí adentro no es suficiente. Tienes la herramienta, ya conoces cómo se llama, ahora tienes que usarla. claro. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, tararán, ahí yo siempre a mis alumnos lo que le doy es la referencia. Se puede tomar como referencia dentro de tonalidad o se puede tomar como referencia fuera de tonalidad, igualito que los acordes. Entonces, dentro de tonalidad, que eso lo vemos en el capítulo 2, Flavio está ahí. Sí, Dentro de tonalidad, tú tienes que buscar el centro tonal de esa canción. O sea, cuál de las notas tú sientes con la estabilidad en el pecho. Yo siempre digo en el pecho porque es la nota que te dice a ti, "Ah, llegué a la casa". Es la que te dice, llegué, ya no tengo que hacer más nada, ya se puede acabar el mundo, que ya lo que tenía que hacer ya lo hice. Entonces, en este Y caso, generalmente cuando termina ajá, la frase, ahí se siente la tonalidad. Por lo menos así lo hago con la chacarera del chaqueño. Se ajá. siente muy, A muy veces, clarito. y aquí te pongo un punto importante. Cuando termina la frase, muchas veces termina en la tónica, pero es que la Claro. sensación de tónica, en otras palabras, el acorde de tónica tiene tres notas. Sí. Entonces, el descanso puede ser en la tónica, pero puede ser en la tercera del acorde o puede ser en la quinta del acorde. O en la quinta del acorde, sí. Entonces, no es la nota en la que termina la tónica. Quizás sí el acorde, pero no la nota como tal. Entonces, son dos cosas diferentes. Por eso ¿Y cómo nosotros, buscaría la tonalidad entonces ahí? cuando desarrollamos el oído, nosotros desarrollamos el oído interno, que es la parte melódica, es la de definir cada nota, el oído rítmico y el oído armónico, que es el que te dice dónde está la tonalidad. Todo eso nosotros lo trabajamos en la academia, paso a paso, despacito. Profesora, puede ser que al decir solamente una vez, esa parte donde dice una vez, yo lo tenga que Ujú. comparar con un la o con un dos para poder buscar esa No, tónica. lo primerito es sentir la nota antes de saber si es un do, si es un la, si es un mi, si es un sol. O sea, lo primero que debemos desarrollar los músicos es la parte sensorial y es la última que siempre se enfocan los profesores. Los profesores primero se enfocan dónde está el do, dónde está el fa, dónde es el mi, los acordes, las escalas, los intervalos, la parte técnica. Pero es que Sí. eso hay que llevarlo a la práctica. Entonces, a mí me gusta primero que ustedes se conozcan y después que a través de que ya se van conociendo, vayan incorporando los conocimientos para que lo vayan poniendo en práctica. Por eso el capítulo 1 Sí. es como una introducción de quiénes somos, aquí estoy, o sea, la música. Y en el capítulo 2 ya es el oído.
Desde el capítulo 1 nosotros, del método NES, desde el capítulo 1 nosotros estamos leyendo y en el capítulo 2 es todo relacionado al oído. Cómo reconocer el centro tonal, que es esto que estamos viendo, y cómo reconocer la parte métrica, porque recuerden que tenemos los dos grandes mundos, sonoro y rítmico. La parte sonora es el centro tonal, que ahí es donde tú dices, estamos en la tonalidad de fulanita mayor o fulanito menor. Y la Claro. parte métrica para saber que estamos en el compás de tal compás. Y a partir de ahí, entonces escribir o a lo que sea, todo lo demás. Ujú. Pero ese es el comienzo, ese es el, el, el punto inicial. Porque si tú no sabes en Claro, qué tonalidad tú estás, no sabes con qué grupo de notas estás trabajando y no sabes los acordes que se pueden formar. Y si no sabes en qué claro. compás estás, no sabes las figuras rítmicas que se pueden formar, o sea, las figuraciones, las células rítmicas que están jugando en esta métrica. Entonces, en este caso, solamente esa es la tónica. Te lo quería tocar, pero es que no me deja aquí, no sé cómo. Mm. Exacto, Y esa tónica la canto con la escala, a ver cuál coincide, si es do, si es re, si es mi, si es fa. estamos bien. No se rompió nada. Exactamente, porque yo lo estoy cantando ahora de oído, pero quizás cuando tú busques la canción en YouTube o donde sea, está un tono más alto o un tono más bajo. Claro. Entonces, lo más importante es eso, poner el oído en función de nosotros. No Ese es está- escuchar lo que sea y repetir, no, es utilizar el oído en dependencia de lo que nosotros queremos hacer. El oído no nos manda a nosotros, el oído no tiene voluntad. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestro oído y le decimos a nuestro oído lo que queremos hacer. Es una herramienta, es la herramienta más grande y más importante que tiene un músico. Y tiene que saber usarla, no solo a modo de espejo, no solo a modo de repetición, de que escucho y repito. No, sino saber lo que estás haciendo. Entonces, tararara, esa es mi tónica. Tararara. En este caso, yo terminé la frase en la tercera del acorde. Si estuviéramos en do mayor, serían las notas sol, la, sol, estoy baja, sol, la, sol, do, re, mi. Pero el mi forma parte del acorde. Entonces yo siento la sensación de tónica porque es el acorde de tónica que está sonando en ese momento, pero la nota de la melodía es un mi, no es un do, es un Ujú. mi. Entonces, tararán, tarará, pa, 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 pa. Do, re, mi. Claro. ¿Ok? Ujú. Sí, pero Entonces, ese es el punto. O sea, es como ir al gimnasio. Tú vas al mucha gimnasio, tienes práctica. una meta y no basta con ir un día. Y no basta No hay con ir mucha un práctica. día y estar 10 horas, porque después, ¿qué? Entonces, es un poquito todos los días, es lo que hace la diferencia, es la constancia. Yo en muchos videos he dicho al menos 10 minutos al día y eso también me ha caído un montón de gente diciéndome, no, que eso es mentira, que con eso es imposible si yo soy músico y ya calentando el instrumento son 15 minutos y después lo que me pongo a estudiar es 30 minutos, 40 minutos, 2 horas. Sí, todo eso es cierto, pero no estamos hablando de un instrumento en primer lugar. En segundo lugar, yo digo 10 minutos al día porque una clase aproximadamente se lleva 10 minutos. 11 minutos, 12 minutos, 9 minutos, eso es lo que dura una clase. Si se toma la disciplina, porque yo estoy trabajando con personas adultas, yo estoy trabajando con personas que no tienen tiempo para cumplir su sueño, que lo desean, pero no tienen tiempo por el trabajo, por la familia, porque llegan cansados y el ratico que tienen libre es para descansar. Sin embargo, tienen un sueño. Entonces, lo más importante no es esperar a tener todo el tiempo del mundo para dedicarle. No, hay que empezar con pasos pequeños. Si ustedes son disciplinados y se dedican 10 minutos al día, sea a ver una clase o sea a estudiar una clase que ya han visto, van a ver el avance paulatinamente.
Y lo que yo quiero lograr con eso, más que avanzar, es crear la disciplina, crear el hábito. Ya hay alumnos que a mí me lo dicen, profe, al principio me costó mucho, porque yo tengo un alumno que él trabaja los 7 días de la semana o a veces 6 y descansa solo uno. Y él estudia de madrugada. Le digo, ay, Rubén, por tu vida. Él estudia de madrugada, le digo, ¿y cuándo tú duermes? Se levanta a las 5 de la mañana. Llega a la casa como a las 5 o 6 de la tarde, en lo que come algo, y a esa hora se pone a hacer algo con su niño o a dormir. Después se levanta de madrugada como a las 2 o a las 3 a estudiar. Y ya a las 5 alistarse para trabajar. Ese es el horario de él. Cada uno tiene un horario diferente. Hay personas, hay otras personas que me dicen durante toda la semana yo no toco nada porque no puedo, porque no tengo tiempo, llego cansado, pero el fin de semana descansan y entonces toman un día y se meten 1 hora o 30 minutos, 40 minutos, el tiempo que sea. Eso también es válido. O sea, cada uno tiene, administra su tiempo como buen adulto y buen responsable que es para lograr, para lograr sus sueños. Y ya después los en vivos conmigo sí son en un horario específico. Hay alumnos que no pueden asistir siempre, hay otros que sí, pero yo los voy manejando y siempre estamos en contacto directo porque sí necesito, eh, los alumnos me necesitan a mí, pero yo también necesito el feedback de mis alumnos para ver cómo van avanzando y en qué están teniendo dificultad, porque a veces por pena no me dicen. Yo les díganme por dónde están, no les dé pena. Si les da pena decir, tengo dificultad en esto, entonces no avanzamos. Ujú. Y lo más importante es avanzar. Lo más importante es que ustedes sientan que hoy saben algo que no sabían ayer, o que hoy saben hacer algo que no sabían ayer. Ujú. Pero lo más importante es la práctica. La práctica, la práctica. Yo le digo, y mis alumnos a veces me lo recuerdan, me dicen, maestra, es el mejor consejo que usted me ha dado. Yo le digo, cada vez que ustedes se sientan a estudiar, esos 10 minutos, sea a ver una clase, o sea hacer algún ejercicio, o sea lo que sea, es como si le estuvieran echando una tacita de café cubano, que es así chiquitita, de café express, de pintura blanca, perdón, de pintura roja a un barril de pintura blanca. La primera tacita ustedes revuelven y no se va a notar. La segunda tampoco. La tercera tampoco. Pero eventualmente esa pintura blanca se comienza a tornar rosadita. Y eventualmente esa pintura se va a tornar roja. Entonces, después de un tiempo trabajando, entonces que se empiezan a ver los resultados, pero nada es de la noche a la mañana. Por mucho que querramos, por mucho que nos guste, todo lleva su tiempo, todo lleva sacrificio, esfuerzo, constancia Hasta que nos y mucho ponemos amor. rojos. Exactamente. Ajá. Hasta que cambien de color. Ujú. Y las clases son muy lindas. Las clases es algo parecido a lo que estamos haciendo acá, con la diferencia de que esto es una sesión abierta a preguntas y a dudas. Pero en las clases, a veces nosotros hacemos ejercicio y me interrumpe mi niña o interrumpe algún hijo o algún familiar y no pasa nada porque esto es un espacio, repito, libre de prejuicio. No es que, ay, no, calla ese niño, ay, no, no se puede hacer. No, somos estrictos para avanzar y para cumplir metas, pero también entendemos que estamos en la casa, que estamos rodeados de familia, que a veces el tiempo libre que tiene uno es porque está con el nieto y lo toma para estudiar, pero pasan esas cosas y a mí, en lo personal, a mí no me molesta, para nada. Como les digo, Winder me dice, maestra, una parada técnica, le doy dale. Y después seguimos. Es así. A mí mis profesores, todo era, dale, sí, no, estás mal, dale a estudiar. Y si no te dicen qué estudiar y cómo estudiar, ¿cómo lo vas a estudiar? Ujú. O sea, no se avanza. Lo Muy más bien. El tema importante es que es eso, saber el el cómo. tema es que en el estudio uno avanza, pero si no tiene la práctica de la audio perceptiva es muy difícil seguir estudiando la música. Más allá de lo Porque que uno, tienes que saber qué estudiar y cómo estudiarlo.
No es Mm, estudiar lo que tú crees que tienes que estudiar, porque a veces el alumno estudia lo que quiere estudiar, pero hay veces que tienes que estudiar cosas que no quieres porque son necesarias y son las que te van a permitir desarrollar una habilidad. Esto de la música se trata de desarrollar habilidades, por eso es compleja, porque no es solamente aprenderte cosas. Hay cosas que te tienes que aprender y bueno, te las tienes que aprender, pero hay otras que ya una vez que te las sabes, tienes que ponerla en práctica. Es una habilidad que tienes que desarrollar. Es como correr. Tú sabes cómo correr, cómo caminar y cómo mover un pie tras otro. Ahora, todo buen corredor puede llegar a la carrera y ganar. No, tiene que entrenar. Aunque tú seas bueno, aunque tengas el talento, tienes que entrenar. Si no entrenas, no estás al día con lo que puedes llegar a ser. Y cada día superarte más y más. Entonces, con lo del oído, nosotros tenemos, a ver, les muestro rapidito. Nosotros tenemos un programa paralelo que está dentro del mismo método NES. Una vez que entran a la academia, tienen acceso a eso. Déjenme enseñarles. Que ahí yo lo estoy configurando todavía porque no he subido, no he terminado de subir todos los videos, pero tienen para desarrollar las 3 áreas del oído. Aquí tengo NES Academy of Music. A ver, déjenme enseñarles rapidito para que sepan cómo es la academia. Nosotros somos 100% online. Ustedes ponen NES Academy of Music.com y ahí les sale la academia. Entonces, para el alumno que ya está matriculado, porque esta información es información general, y para los que vean los precios, ahí hay algunos precios, pero también hay otros descuentos que se están haciendo ahora por fin de año que no sé hasta cuándo van a estar vigentes, eso se los indico. Para el alumno que ya entra a la academia, pone login, método NES, y aquí pone su correo y su contraseña, que esa es la llave de acceso para, para entrar. Y le sale este panel de control donde tiene, este del medio es el ABC, donde ustedes ya están, pero ustedes lo están viendo en Hotmart, pero es el mismo ABC. O sea, si yo toco aquí, le sale unidad 1, unidad 2 y unidad 3. El máster en métrica y el maratón musical, que el maratón musical es un de esos aparte. Entonces, estoy aquí. Aquí arriba está método NES y cuando entran, ahí tienen todos los módulos. El primer capítulo, el segundo, que es el oído mágico, que es donde está Flavio. El tercero, que es para trabajar la lectura. Un bono extra de lectura. El capítulo 4 son cosas teóricas que nos sirven para entender ya lo del mundo de las alteraciones, que es capítulo 5. El capítulo 6 es clave de fa. El capítulo 7 es todo ritmo. Un bono de ritmo, que son los ejercicios machacones. El capítulo 8 son las tonalidades menores. Un bono número 3 de las tonalidades menores, ahí entro en temas de armonía, y el capítulo 9 es resumen de todo eso. Son más de 100 y pico de clases y ahí eh, después de cada capítulo tienen un examen, un test, sale un test para comprobar conocimientos y entonces te deja pasar al capítulo siguiente, que ya Flavio está en el capítulo 2. No, El capítulo 2 es el oído mágico. Desde aquí nosotros empezamos oído interno, centro tonal, el pulso de tiempo fuerte, la subdivisión, escucha y escribe. Ya esos son adiestramientos auditivos, o sea, para escuchar y para escribir. Dictado melódico, dictado rítmico, eso es independiente a las clases conmigo. Entonces, todo este programa del método NES tiene una duración, yo le digo, de 1 año, pero realmente lo que más se tome es en dependencia del alumno. Hay alumnos que ya vienen con ciertos conocimientos y en vez de 9 meses, porque está estructurado para que se haga 1 mes por capítulo, pero hay alumnos que me lo han terminado en 6 meses. Hay otros que se han demorado más de 1 año, porque en un solo capítulo se demoran 2 o 3 meses, repasándolo, y es válido. Y yo siempre, aparte de lo que está en el sistema de las clases grabadas, tenemos las clases en vivo y tenemos ejercicios. Entonces, todo eso es para ir poniendo en práctica lo del oído, el desarrollo del oído. Además de eso, aquí está este módulo que cuando entran, aquí desarrollamos las 3 áreas del oído.
El oído interno, no solamente porque en el método NES está en el capítulo 2 nada más, y todo lo demás es práctica integral a eso. Pero aquí específicamente es trabajo con el oído. El oído melódico, que son las anclas, el oído rítmico, que es el capítulo 2, y el oído armónico, que es el capítulo 3. El capítulo 2 y el capítulo 3 todavía no lo he terminado de configurar, y el capítulo 1 sí, que ya tiene todas las clases subidas, que son bastantes. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos en NES Academy. O sea, no son clases de instrumentos, no son clases de teoría, no son clases de solfeo nada más. Es preparar a un músico, entrenar a un músico, desarrollar el oído. Hay músicos que tocan mucho de oído y me dicen, no, profe, yo no necesito desarrollar mi oído porque yo he tocado de oído toda mi vida. Sí, pero puedes identificar esto de esto, por ejemplo, lo puedo tocar, pero no sé qué es. Entonces, ahí entra el detalle. Claro. Entonces, Es el otro, básicamente, es el eso otro es lo puesto. que hacemos. Y lo del ABC, el ABC es introductorio, porque abarca todo, abarca lectura en la unidad 2, abarca los elementos de la música en la unidad 1, abarca escalas e intervalos en la unidad 3, armonía en la unidad 4 y ritmo, pero todo a un nivel muy sencillo, porque claro, es un curso pequeñito. Ya de ahí entonces, el que quiera más en profundidad, pues entonces aquí estamos. Y no venden solamente, por ejemplo, si uno quisiera comprar la parte auditiva como para hacer solamente la parte auditiva. Estamos pensando en eso. O sea, no lo teníamos pensado inicialmente porque el alumno cuando termina de estudiar el método NES, nosotros otorgamos un certificado avalado por el estado de la Florida. Pero para eso yo necesito saber los resultados del alumno. Porque yo no puedo Claro. ser responsable de otorgar un resultado cuando el alumno simplemente vio todos los videos pero no está preparado realmente. Entonces el filtro de que realmente pueden hacer las cosas soy yo para otorgar ese certificado. Pero muchas Totalmente. personas me han dicho, no, yo nada más quiero la parte de lectura, por ejemplo. Otras personas me han dicho, no, yo nada más quiero la parte de ritmo. Otras personas como tú me han dicho, yo nada más quiero la parte del oído. Entonces, yo lo hablé con el equipo, que tuvimos una reunión ayer, ¿fue? Que tuvimos la reunión, o hoy, ahora no me acuerdo, Dios mío, qué cabeza. Que tuvimos una reunión y hablamos si íbamos a mantener las sesiones abiertas, si íbamos a hacer cambios en lo que era el método NES. El método NES, tal y cual lo conocemos ahora, se va a mantener, pero creo que se va a poner en Hotmart por módulos separados, como específico de esos temas. O sea, el que quiera solo el desarrollo del oído, ahí va a tener solo eso. El que quiera solo lectura, va a tener solo eso. El que quiera solo ritmo, va a tener solo eso. Creo que eso se va a empezar a implementar, no está Estaría todavía. buenísimo porque sería más accesible en mi caso, ¿no? No sé en el resto de la gente, Claro, pero pero ahí no me tendrían a mí. ajá. O sea, ahí estarían ustedes, me tienen a mí, pero grabada, obviamente. Me tienen a mí grabada, pero no trabajando de la mano. No en vivo, vamos a hacer esto, cuidado con esto, repítelo, ven, vamos a hacer esto otro, así. Pero igual es Claro. válido. Cada uno pues sabe lo que es mejor para sí. Está bien. Y ahí está. Yo igual cuando el equipo termine de configurarlo todo en Hotmart y eso, se los comunico por el grupo para que Bueno, lo sepan. profesora. Sí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Ahí luego me comunico Pues con usted para nada. decir el horario de que ya parece, voy a agarrar como el 11 a 12 por ahí de la mañana para que De la tener libre. mañana, perfecto. Lo confirmo. Perfecto. Pero si Ya no, el ya. lunes de la semana que viene comenzamos y ya en esta semana yo tengo que revisar unos ejercicios que me han mandado los demás alumnos que no los he revisado por estar en esto otro, pero ya Ajá. esta semana yo lo termino de revisar y empezamos, arrancamos. Que ya las Perfecto, vacaciones se terminaron. ya se acabó. Muchas Sí, gracias. así es. Así que nada, un abrazote grande para todos. Muchas gracias de verdad por haberse Vale, conectado. Elena, Yo eso me disfruto febrero, mucho.
estos espacios, de verdad. Y si se conecta uno solo, con ese solo doy la clase. Jamás he suspendido una clase porque hayan poquitos estudiantes. De hecho, las clases en vivo, las mentorías en vivo que hacemos dentro de la academia tienen máximo 8 estudiantes. 8 estudiantes en la parte rítmica, y cuando trabajamos el oído, que es la parte melódica y rítmica, pero a nivel de oído, 5 es el máximo. Y damos 2 horas de clase, porque la atención es personalizada. Se corta o no sale nada. Besitos a todos, Igualmente, linda un gran abrazo noche. para todos. Gracias por conectarse. Bendiciones, feliz Y nos noche. vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo. Excelente, gracias, Hasta maestra. luego, doctora. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.